Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 1 grado la temperatura actual, 15 la máxima que se espera para hoy. Estamos en el primer café que lo vamos a compartir con Víctor Maldonado, el secretario general de la Democracia Cristiana. Buenos días. El que no cumple los acuerdos, ya vamos a hablar de eso. También estamos con Eugenio Guzmán, que es el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está, señor Guzmán? ¿Cómo estamos? Bien. Usted me debe un locro, sí, ¿ya? El locro, y esta semana lo traigo. Bueno. Directamente del campo. Mire, ustedes se hubieran imaginado a Eugenio Guzmán hablando de locro. Eso es lo que me gusta de los intelectuales. Tenía dudas, había escuchado locro. El locro con que se casó Menem con la Cecilia Boloco, el mismo locro. Ah, sí. Sí, pues. No tiene un final feliz, no es el mismo. Pero era un concepto, era un concepto. Sí, pero esa es la gracia. Es de trigo que tú lo reemplazas para reemplazar el arroz, más barato. Oye, ya escucharon la voz de Adriana del Piano, que es la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, que me imagino ha tenido harto trabajo y para reflexionar en los últimos días, pero ya le dimos tantas vueltas al tema de la educación. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, antes de entrar al estudio ya nos pusimos de acuerdo que íbamos a partir con el señor Maldonado. A propósito de los dichos del señor Andrade, que la democracia cristiana no cumple los acuerdos, todo esto a partir de el esperado acuerdo por el binominal. Respóndale, señor Víctor Maldonado, al señor Andrade. Pero muy bien. Yo he aprendido siempre que no hay que reaccionar ante los titulares, sino reaccionar ante la noticia completa. Y la noticia completa, que el mismo Osvaldo lo dice muy bien, la Presidenta de la República y el Gobierno han presentado un proyecto de ley que la democracia cristiana respalda en todas sus partes, tal como lo entregó el Gobierno. Eso es lo que hay, un acuerdo y la democracia cristiana lo respalda. En este caso, yo creo que Andrade es el que ha puesto el matiz, porque quiere que un tema en particular del proyecto, los subpactos, se debatan más. Eso se puede debatir, está en mitad del proceso del debate. Ahora pasa de la Cámara de Diputados al Senado, esto se puede seguir conversando. Los efectos que se provoquen son interesantes de ver, no es cosa de llegar y descartarlo de una sola vez. Pero el proyecto va a salir, la democracia cristiana va a apoyar el proyecto de ley presentado por la Presidenta de la República. El debate se tiene que dar hasta el final y creo que realmente lo que hay también, ha habido intentos de llegar a acuerdo hasta en los detalles y eso no se ha logrado hasta ahora. Y hasta ahí vamos. Bueno, pero ¿cómo se explica? Entonces ayer yo iba en el auto, miro los kioscos, el titular de La Segunda, y dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Partido Socialista de la Democracia Cristiana? Era portada de La Segunda. Andrade, 2 puntos. ¿Cómo era? Me queda claro que la DC no cumple los Lo que pasa es que yo creo que la expresión es un poquito desafortunada. Eugenio. Dentro de lo que uno podría llamar cualquier coalición. O sea, decirte que tú no cumples la palabra, que es lo mismo decir que no cumples los acuerdos, es desafortunado. O sea, nuevamente yo creo que Andrade también tiene un poco, cada cierto tiempo es bueno para decir frases. Pero más allá de eso, yo creo que es razonable que en un proyecto como el que se está discutiendo no está listo de la noche a la mañana, o sea, no de la noche a la mañana. No puede uno esperar que un proyecto, que es proyecto, como digo, una propuesta, ya esté completamente resuelta por el solo hecho de ser enviada al Congreso. Obviamente, tú mismo lo decías, Adriana, o tú, Víctor, o sea, supone cierta discusión, ¿no es cierto? Supone, y obviamente, ¿por qué? Porque estamos hablando que este tipo de cosas en el mundo, en general, cuando uno analiza distintos países, las reformas electorales se producen cada mucho tiempo, 50 años. Hay países que llevan 100 años en la discusión y no estoy exagerando. El caso de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, obviamente, es razonable que puedan haber discrepancias. Ahora, dentro de esa misma entrevista, ¿qué dijo Osvaldo Andrade? En esto el Ejecutivo no tiene nada que ver. Yo entiendo que el Gobierno no es parte de este debate, pero hasta donde yo sé, también se ha convencido que es mejor que haya subpacto a que no los haya. Agregó que el Ejecutivo nos habilitó para esta conversación con la DC y estaba completamente al tanto de su desarrollo. Sí, yo espero que algún auditor haya entendido todo eso. Lo que sí, yo lo entendí. Sí, pero por eso estoy hablando de lo siguiente. Pero 2 cositas, mira. Lo importante es qué distorsión estamos aquí frenando
y que cuando acertado no es el tono en el cual uno puede llegar a un acuerdo. Yo soy un buen admirador de las frases de Osvaldo. La que más me gusta últimamente es morir piola un ratito nos haría bien. Esa es la que más me encanta. Y en este caso es lo siguiente, mira, quedarse calladito. ¿Cuál es la gran distorsión que se ha provocado y lo que tenemos que estar todos detrás? Cuando se inauguró el sistema binominal, sistema que tenemos que terminar ahora, ocurrió una cosa con la Senaturía de Santiago. Votó la gente para el Senado, que sacó más votos fue Andrés Saldívar. El segundo que sacó más votos fue Ricardo Lagos, el tercero que sacó más votos fue Jaime Guzmán. Se escogían dos. ¿Quiénes salieron? ¿El que sacó más votos? No. Salió el primero y el tercero. Pero, a ver, esa es la distorsión más grande que tenemos en el sistema. ¿Por qué no podemos representar la mayoría? Ese proyecto, para solucionar ese problema, va a tener todos los votos de la nueva mayoría, y ahora, quien lo reemplaza, que es un sistema más proporcional, no debe tener defectos que impidan que la representación nuevamente se exprese, los partidos mayoritarios logren mayor representación en las alianzas que corresponden. Si eso va con no también ocurrió con Montes ahora también. Ahora, yo quiero que los auditores entiendan, Víctor, ¿qué es lo que está discutiendo? ¿Cuál es la diferencia concreta entre la DC y el Partido Socialista en esta discusión del binominal? Trata de decirlo en simple. Es muy sencillo. Ahora que se... Es que, no, en serio, porque es un tema súper complejo. Complicado. Cuando los partidos se alían en pactos para poder presentarse a las elecciones, por ejemplo, la nueva mayoría es un pacto, electoral también. Ahora, cuando se votan en el Parlamento y se escogen más de dos, ahora se van a escoger más de dos parlamentarios en cada circunscripción o distrito. ¿Cómo se vota? Si, por ejemplo, alguien individualmente saca votos de un partido, o a su vez los partidos pueden pactar entre sí, por lo tanto sumar sus votos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y ustedes qué quieren como DC? Nosotros no nos conviene tampoco que haya sus pactos. ¿Cómo? No hay, porque si la democracia cristiana se expresa con sus candidatos y cada partido se pesa con sus propios votos, la democracia cristiana siempre va a estar entre las grandes mayorías y por lo tanto va a tener más parlamentarios por eso. Pero si todos los que sacan menos votos se alían dentro y generan sus pactos y suman, le pueden ganar a que saca más votos. Como si exactamente lo que le pasó a Lagos. Cuánto perdió frente a Esa es la diferencia. Y eso es lo que están negociando. Exacto. Ya, ¿quedó claro? ¿Sí? Hay ¿Auditores quedó claro? ¿Puedo agregar un Adriana elemento? del Piar. Mira, yo creo que yo creo que es muy interesante que se está discutiendo la ley que termina con el binominal y se abre a un espacio mucho más proporcional, y ese es el debate al cual hacía alusión Víctor en este momento. Pero yo creo que en la discusión de esta ley van a haber muchos elementos que van a requerir que se modifiquen otras leyes, como la ley de los partidos políticos, la ley de votaciones populares y escrutinio, etcétera, que no se han querido mezclar en esta ley en particular. Quiero decir el tema que no está siendo tratado en este momento, como es el tema de las cuotas de mujeres, que es un tema por el cual la presidenta ha impulsado, que entiendo que ya hay acuerdo mayoritario para y que en el fondo es que cómo tú garantizas, y eso no es fácil si es en su pacto, lista, voto de lista, tiene una serie de implicancias, el que efectivamente tú asuma un estímulo para la gente que lleva más mujeres en las listas a parlamentarias, porque Chile tiene un déficit de mujeres en la política muy alto y se quiere corregir, como se ha corregido en la mayoría de los países de América Latina y del mundo occidental al menos, con medidas que son de discriminación positiva o de acción positiva, como se las quiera llamar. Claro, pero espérate, Adriana, Eugenio. o sea, hay dos cosas, o sea, respecto a lo último, hay países como Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania no tienen cuota. Suecia tuvo cuota en el Parlamento totalmente. Yo viajé a Suecia invitada por a conocer el proyecto. Son voluntarias de los partidos. Bueno, pero a ver, te doy, por favor vayan a idea.org y ahí van a encontrar todos los países que tienen cuota y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Voy a ingresar. Anda a ideas.org y busca Women Quota. Idea.org. Y ahí van a encontrar. Pero más allá de eso, yo no quiero discutir el tema de las cuotas, porque en el fondo ayer inteligentemente las propias parlamentarias advirtieron lo siguiente, que teniendo su ley de primaria y cuota hay una cierta incompatibilidad, porque a través de la primaria que genera cierta vinculación,
eso puede terminar en que no haya que haya menos candidatos mujeres. Yo estoy de acuerdo con eso que pidieron, y por eso que inteligentemente pidieron que se eliminaran las primarias a nivel parlamentario. Pero sin embargo eso se repuso. Pero más allá de eso, más allá de ese asunto, yo quiero decir lo siguiente, o sea, ¿por qué estamos en esta discusión del pacto o del subpacto? Cuando uno tiene estos sistemas que agregan, ¿no es cierto?, partidos de esta manera, ya que son propios, los sistemas proporcionales operan mucho mejor en regímenes parlamentarios y así han funcionado porque se tienen que armar coaliciones, ya bueno, surgen todas estas discrepancias, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros tuviéramos sistemas como el sistema norteamericano, ¿no es verdad? O los sistemas anglosajones, o en la India, y muchos otros países en donde finalmente se presentan los candidatos o los partidos que se tienen que presentar y gana el que tiene más votos, no estaríamos en esta discusión. Y en ese sentido, yo creo, bueno, ya toda la agenda se ha corrido prácticamente, hay un acuerdo tácito en relación al tema, pero yo creo que estamos cometiendo un error en vez de discutir otras fórmulas. Incluso el sistema alemán. Bueno, ¿saben? El sector que de alguna manera te identifica mayoritariamente, llevamos más de 20 años, mucho más de 20 años en el país intentando corregir un sistema que desde el comienzo se dijo que era injusto. Pero entonces, Adriana, se ha ido haciendo sentido común, fruto de miles de debates y de intentos de hacer los cambios. Hoy día estamos frente a la posibilidad real de hacer los cambios. De acuerdo, Adriana, entonces, pero piensa tú lo siguiente, que todo lo que se le atribuye al binominal, yo he escrito algunas de estas cosas, bueno, ya uno está de modé. Todas estas cosas va a tener un nuevo sistema, y a la vuelta de unos años nos vamos a dar cuenta, y ahí va a venir la desilusión, y ahí van a venir los caudillos, que todos los que le hemos atribuido incorrectamente al binominal, incorrectamente, no usé la palabra injusto, porque es una palabra muy compleja, sino incorrectamente, los va a tener este nuevo sistema, que no lo tiene si hubiéramos optado por un sistema a lo alemán o un sistema a lo británico. A mí me habría gustado que esas alternativas se hubieran planteado hace 15 años atrás, 10 años atrás, de que habían otro sistema, pero el cierre, el candado que se puso de parte de la UDI a discutir el tema por la estabilidad que daba el que saliera uno y uno de cada lado, ha hecho que finalmente se debilite la democracia. Bueno, solamente decir que ayer, en todo caso, después de 25 años, ¿no es cierto?, la Comisión de Constitución aprueba el término del binominal, que es la gran noticia. Que es la gran noticia, ya veremos después los detalles. Ahora, la ciudadanía está preocupada de otros temas mucho más ciudadanos, que tal vez la discusión del binominal. Pasemos al tema. Estoy de acuerdo que la ciudadanía está preocupada, pero no nos olvidemos que el corazón de la política es donde está la distribución del poder, está en el sistema electoral. Sí. Y es bueno darle, a pesar de que la gente se aburra, porque este es el corazón de toda la discusión que viene. Yo no digo que digo que vamos a seguir porque está en, como se dice ahora, la moda en... El único que tiene café. Sí, el único que tiene café es Víctor, sí. Ya, oigan, por supuesto tiene razón Eugenio, lo que pasa es que es noticia en desarrollo, como se dice ahora. Perfecto. Está el tema, ustedes lo querían abordar, el tema internacional de Gaza, que es realmente hacía años que no veíamos una situación como esa. Ayer Naciones Unidas ya calificó de crímenes de guerra. La Comisión de Derechos Humanos, pero no Naciones Unidas. Exactamente. Donde todos los países europeos se abstuvieron Bueno, pero ¿estás de acuerdo o no que son crímenes de guerra? Y la pregunta que les quería hacer, ustedes que saben de todo, el hecho de que los califiquen de crímenes de guerra, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener? O sea, a ver, yo no sé si se puede decir que estamos en presencia de crímenes de guerra. Pero te estoy diciendo, si llegara a concretarse ese calificativo. Se puede buscar, yo entiendo, y perseguir a los responsables y las penas a las cuales se pueden someter estas personas son muchísimo más altas. Hay responsabilidades individuales y colectivas, etcétera. Yo creo, Cecilia, que en primer lugar solamente no cabe otra cosa que lamentar profundamente lo que está sucediendo. Es una cosa horrorosa, y Naciones Unidas, si para algo debiera servir, es para poder parar una situación tan dramática como la que se Pero vive. ¿Alguien puede parar eso si llevamos años en esto, con miles de intentos de acuerdo y nunca se ha logrado nada? Bueno, es que yo creo que han cambiado las razones y los momentos, etcétera, por los cuales no se ha podido o se ha podido este tema. Durante mucho tiempo y durante la Guerra Fría, el mundo, no sé, el mundo es difícil hablar, hay tantas opiniones como personas, pero en general siempre ha existido
existido una mirada del débil contra el fuerte, de mucha simpatía hacia el Estado palestino o a los palestinos buscando tener o consolidar un territorio y su propio Estado. ¿Y estás de acuerdo? No. A mí me parece que han convivido judíos y árabes desde tiempos inmemoriales en esos territorios. Pero tiene derecho Palestina a tener su territorio. Yo creo que tiene que tener el derecho Palestina y también Israel a sobrevivir en ese territorio. Ahí eso se armó de una determinada manera, consolidando un tema histórico ancestral del cual yo me siento pero lejísimo de poder entregar todos los elementos. Lo que sí creo que es muy importante es que efectivamente esto aparece como una pelea entre judíos y árabes. Judíos y árabes han vivido en ese territorio por milenios sin necesariamente este nivel de conflicto. Pero eso es lo que... Incluso juntos enfrentaron al Imperio Otomano en su minuto, pelearon contra el Imperio Otomano, etcétera. Y por lo tanto, aquí también hay una responsabilidad de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se instaló eso, de cuáles fueron las fronteras y qué pasó. ¿Cómo se distribuyeron los...? Yo creo que la cantidad de países árabes que están en torno a esta situación, que tienen recursos y muchos recursos, también uno quisiera ver la forma de resolver o de ampliar esta situación, y no estoy defendiendo al Estado de Israel porque nada más lejano ni conozco el lugar. Lo que sí me parece que se requiere categorías de análisis histórica un poco distintas de la que hemos usado hasta acá. Yo creo que nos quedamos todos un poquito con la Guerra Fría, y cuando era la Guerra Fría, el mundo de la izquierda o progresista en el mundo, dime de quién es amigo Estados Unidos, y uno estaba un poquito en contra, para decirlo brutalmente, y viceversa. Yo creo que aquí están muriendo niños, familias completas, que hay un drama enorme. Yo quisiera ver un análisis más complejo de qué pasa, cuáles son los responsables. ¿Es los palestinos o es una organización terrorista como Hamas también al otro lado? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que esto no está separado ni es separable de lo que está pasando en otros lugares del mundo, en que el terrorismo islámico está avanzando. Lo comentábamos antes de entrar, Cecilia, y entiendo que son aparece como noticia chiquitita en el Mercurio. Un líder yihadista ordena mutilar a las mujeres. Esto de la ablación de mujeres es un tema que hace varios días que se está hablando, porque es en muchos lugares que ocurre, pero esta pequeña noticia es un líder del Estado Islámico Abu Bakr que se agrega al secuestro de niñas. Exactamente. Entonces, que supuestamente ordenó practicar de manera obligatoria la ablación, que es, recordemos, la mutilación de los genitales, a las mujeres. ¿Para qué? Dice que justifica esto para cuidar a la sociedad musulmana y evitar, comillas, la expansión del libertinaje y la inmoralidad entre las mujeres. Lo cual es... Agrégale a eso la forma en que hace Hamas, y eso es cosa de la propaganda, el uso de niños, por ejemplo, que se les entrega fusiles, se les hace hacer una serie de prácticas de guerra, de combate. Mira, pero ¿por qué? Eso es utilización de los niños. Y UNICEF hasta el momento me gustaría que... Sí, UNICEF se ha pronunciado respecto a la cantidad de niños que han muerto. No en ese sentido, sino que al uso de los niños... No, espérate. El uso de los niños como parte de... Pero no mezclemos los temas. A ver, Adriana, con la ablación. Primero, yo quisiera decir que, francamente, y en mi vida personal, he tenido grandes amigas árabes y grandes amigas judías. Me parece que se ha simplificado el análisis entre buenos y malos en este tema, y yo creo que requiere un análisis actualizado de qué es lo que está en juego y qué es lo que está pasando en esa situación. No veo nuestras comunidades, ni árabes ni judías, muy claras y muy precisas, pero están discutiendo, a la ciudadanía en Chile de explicarle la situación. Creo que el facilismo no nos ayuda en esto, porque detrás de esto, más allá del problema local por el territorio, creo que hay un tema que está planteándose y se está planteando en Naciones Unidas, en declaraciones como la que acabas de leer, Cecilia, de un avance de estos controles de países por minorías o mayorías religiosas que imponen a sangre y fuego una visión que yo creo que para los demócratas del mundo es un tema muy complejo, y yo eso es lo que quisiera levantar hoy día como tema. No pronunciarme sobre esto, yo creo que hay que detener, no pueden seguir muriendo niños. Hoy día hay una columna muy bonita de Christian Barken sobre los niños que mueren en este conflicto, y
un conflicto bastante sin solución. No le veo yo una solución, pero detrás de este conflicto no está un Estado versus otro Estado o un pueblo versus otro pueblo. Aquí también hay un tema de cómo se imponen las ideas y el estilo desde el cual se imponen las ideas. Bueno, ¿y en qué posición tú te planteas? Perdona, Víctor, muy corto. ¿Y en qué posición tú te planteas precisamente en términos de la lógica? ¿Puedes levantar un poquito tu micrófono? Gracias, Eugenio. ¿Ahí está bien o no? Sí, ahí está bien. ¿Tiene café? No, si café tengo todas las cosas. Oye, ahora veo que hay dos con café. Yo soy la única que no tiene cafecito. Y nosotras también, y yo tampoco. No, la Cecilia, que hay una discriminación. No, porque ustedes están tomando agua. Lo están haciendo, ya. ¿Qué es lo siguiente? Respecto a qué posición y frente a quién tú te pones. O sea, desgraciadamente, como dice la Adriana, tiene mucha razón, estamos entrando en una lógica de guerra fría, y en el sentido de que cuando tú ves la distribución de los sistemas democráticos, de la libertad en el mundo, y tú puedes ver indicadores como por ejemplo los de Freedom House en Estados Unidos, que es una institución bastante reconocida. Bueno, donde hay menos libertad en el mundo, libertades políticas, libertades civiles, precisamente no es otra parte que ahora, esos países árabes. El tema de la población, el tema del tipo de prácticas de... Pero no mezclemos todo. Momento, no se trata de mezclar. Porque todos los palestinos no son integristas, no todos los palestinos... Porque hay musulmanes, es mucho más complejo. Estamos hablando que Hamas es una institución, es una organización que precisamente dentro de sus bases conceptuales está en un movimiento religioso. Es como el movimiento religioso también en otros lugares que son los más, ¿no es cierto? Pero antes Víctor Maldonado. Yo creo que hay que ser muy humilde en el conocimiento de un tema tan como este, porque nosotros cuando decimos Chile tiene 200 años de historia independiente, uy, qué harto tiempo, y estamos hablando de pueblos milenarios, donde en algún momento cada uno de ellos tuvo esa tierra como tierra propia, esa patria como patria propia, con los mismos derechos, derecho sobre derecho, tierra sobre tierra, cultura sobre cultura, y también en algunos momentos largos para nosotros también de convivencia. Pero aquí entonces no es quién tiene la razón, sino cómo se soluciona un tema tan complejo. Es evidente que cuando están muriendo niños todos están equivocados porque están matando su futuro por igual. O sea, entonces hay un autor israelí que no lo quiere mucho en Israel porque es muy abierto de mente, pero dice una frase que tal vez ilumine el camino. Hagamos la paz, no el amor, dice Amos Oz. ¿Por qué? Porque los dos necesitan una patria en este instante. Exacto. Y los lugares sagrados necesitan una manera distinta de poder todos tener entrada a él y ser respetados en común. Esta tierra no da para que cada cual no tenga un espacio. Es una tierra increíblemente pequeña. Es chiquitísima. Es chiquitísima. Es la mitad de la región metropolitana. Exactamente, y están todos juntos ahí. No queda más que convivir. Además hay que decir, en Israel también hay árabes. O sea, también hay palestinos. Entonces no cabe más que convivir. Pero nadie puede estar de acuerdo en que se bombardeen en lugares civiles y donde mueran niños. Entonces, tampoco nadie está de acuerdo que te lancen cohetes de esos mismos lugares donde usan a los niños de escudo. Entonces, en todo caso, Estados Unidos y la Unión Europea prorrogan la prohibición de volar a Israel. Esto yo hace años que no escuchaba una noticia como esa. Recordemos, en todo caso, que en muchas capitales se están haciendo manifestaciones y protestas contra Israel, por ejemplo en París. Ayer funcionaban a través de las redes sociales muchas invitaciones a firmar cartas aquí en Chile para condenar lo que está pasando y las víctimas palestinas. Hay en general una solidaridad más con el pueblo palestino, porque la superioridad, digamos, militar de Israel los hace aparecer como los débiles del conflicto. Pero como bien decía Adriana, esto es mucho más complejo y llega en Twitter para felicitar a Adriana del Piano por su análisis completo de la situación. Ahora, desde esto de traer el conflicto a Chile, yo ayer leía mucha pelea entre palestinos y judíos en Chile, pero fuerte, porque si se invitó, por ejemplo, en el programa El Informante, había invitado y los palestinos se sentían que no habían estado representados. Cada vez que tú hablas de este tema es muy polémico. Pero te puedo decir algo, muy pasional. Salió el fin de semana una declaración de la comunidad árabe en Chile, Palestina, derechamente, mucho más razonable. A mí me pareció
en un llamado a la paz, un elemento importante. No hay que olvidar además que no sé si la totalidad, pero un porcentaje muy alto de los palestinos en Chile también fueron desplazados en el Imperio Otomano porque son cristianos, etcétera. Entonces, el tema, yo estoy de acuerdo con Víctor, el tema es mucho más complejo y quién es uno no es un analista internacional. A mí me hace falta una explicación mucho más sofisticada y más compleja de un fenómeno que uno ha visto tradicionalmente muy polarizado, muy blanco y negro, y efectivamente además con este tema emocional tan fuerte de la muerte. Hace 1000 años que se trata y nadie lo ha logrado eso, ¿no? ¿Por qué será? Pero espérate un poco, yo creo que hay ciertos elementos que hacen muy difícil que tú tengas una explicación final. Por ejemplo, tú puedes decir, mucho de la discusión que hay detrás es que esto revienta a partir de la migración a finales del siglo XIX, la doctrina Herzl, ¿ya? Y que es la llegada, ¿no es cierto?, de colonos a partir del siglo XIX, ¿ya? Con la idea que viene de la persecución rusa. Y de la persecución europea, polaca, rusa, etcétera, hay etcétera. Historias tremendas de atrás. O sea, estamos hablando de más de 100 años. Y a propósito de un tema, o sea, cuando uno dice, bueno, Israel es el poderoso hoy día, bueno, obligaron también a Israel a tener que ser poderoso. Cuando en 1948, 47 eran personas que venían escapando del Holocausto, del Shoah. Entonces, yo creo que claro, pero dentro de Israel no hay no es tener una respuesta al problema. Nosotros absolutamente. Después de Camp David, acuérdate después de los acuerdos de Rabin y ¿cómo se llama? La época de la Golda Meir, sin ir más lejos, una demócrata. Pero después de los dichos, oiga, ¿no estuvo el Papa ahí? Estuvo el Papa Francisco, los invitó a los dos sectores y parecía como una posibilidad real. Pero mira, un caso muy parecido. Después de los acuerdos entre Rabin y Arafat, semanas después, meses después, un extremista religioso israelí dispara a una multitud y mata 20, no sé cuántas personas mataron, pero bueno, dispara a una multitud. En represalia de eso viene un religioso palestino, pone una bomba y mata a 17 personas. O sea, ¿sabes qué pasa? Hoy ya la gente cada uno tiene un dolor con nombre y apellido. Cuando tú tienes un nombre con dolor, con nombre y apellido, que es tu tío, es tu abuelito, es tu hijo, es tu nieto, etcétera, es una cosa tremenda lo que ahí pasa, tremenda. Pero yo creo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los organismos que algo tienen que decir sobre este tema, yo creo que requieren establecer un análisis en la mesa un poquito más complejo. Ahora, yo quisiera darle información solamente. Militarizado de Israel versus ahora hagamos una salvedad. Si Jordania es una cosa y Gaza es otra. Es que ese es un tema. Y los acuerdos muchas veces han tenido que ver con Cisjordania más que con Gaza. Solamente dar una información. Hoy aparece una foto en el Mercurio que si ustedes la ven es terrible. Un funcionario de la Cruz Roja observa atónito, dice la destrucción de un barrio en la ciudad de Gaza. Ahí la tienes, tremendo. Pero horrible. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba abrir investigación, o sea, la ONU aprueba abrir investigación sobre posibles crímenes de guerra de Israel en Gaza. Y hay un cuadro sobre las víctimas, la diferencia entre las cifras de muertos israelíes y las cifras de muertos palestinos, tanto entre civiles y militares, es bastante impresionante. Es enorme la diferencia de muertos del sector mayor en el sector palestino. ¿Por algo será o no? También tiene que ver con los refugios antiaéreos también. O sea, Israel, toda casa en Israel tiene refugio antiaéreo, tiene protección. Pero todos los que ustedes han dicho que es una historia larga, nunca hay que olvidarse que es una historia larga. Los que llegaron a Palestina e Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y están vivos, han tenido tiempo para ser en algún momento víctimas y en algún momento victimarios. O sea, los niños israelitas que tiraban piedra a las tropas británicas de ocupación en el lugar fueron antifadas en su momento y ahora pueden ver en la vejez que el papel se invirtió. La pregunta en el territorio es si cada uno está condenado a ser en algún momento solo víctima o victimario, si no puede haber otra condición en el territorio que no sea la de un lado de la injusticia. Aquí en Chile hay una cosa preciosa que sucede con las comunidades de origen palestino-israelita.
el reconocimiento fuerte de las raíces de donde vienen, que es una riqueza para Chile, y la convivencia que han logrado acá, en este territorio, es una gran cosa para nosotros. Ocurre que quienes están en el frente de combate, cualquier sea, suelen ser más moderados que los que los ven desde fuera y tratan de identificarse con la causa noble que cada cual puede representar en algún momento. Lo importante es que las comunidades chilenas colaboren en la solución y el avance de la paz, no que se hagan parte del último rencor, porque el último rencor siempre tendrá un hijo. Siempre, pero se encienden las pasiones y es bastante fuerte las discusiones cuando se llegan a estos temas. Así que yo me imagino que en este momento debe haber muchas personas, tanto judíos como palestinos, que quisieran opinar sobre lo que nosotros estamos diciendo. Pero bueno, nos vamos a ir a comerciales. Sí, perdón, Adriana. Cecilia, ¿qué decir? Yo trabajé con 2 mujeres maravillosas en un momento determinado, una de origen árabe y la otra judía, y ambas familias venían del mismo sector y mismo barrio de Belén, que habían vivido antes de que se creara históricamente y habían vivido bastante en paz. O sea, tampoco este territorio siempre ha vivido guerreando entre ellos. Y yo creo que esos son elementos muy importantes, y creo que como nosotros acogemos una gran colonia, tanto judía como árabe, es muy importante que al momento de las pasiones o de todo, tengamos este análisis que es un poquito más complejo. Eso bueno, vamos a ir a comerciales, después tenemos otros temas también muy interesantes, y a propósito de Naciones Unidas, que insta a Chile a despenalizar el aborto en caso de violación y a reformar también la ley antiterrorista. Tema interesante muy que tiene que ver también con lo que está pasando, y después tenemos la interpelación del ministro Peñailillo. Bueno, en fin, hay tantos temas, así que vamos rapidito a comerciales. Nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado como todos los días. Chile está entre los países más destacados a nivel regional en términos de innovación, pero está lejos de países líderes como Suecia y Estados Unidos. ¿Cuáles son los desafíos para las empresas en la adopción de tecnologías, el papel de los emprendedores y la gestión de la innovación? Las respuestas las encontrarás en la revista Hot Me de la Universidad Alberto Hurtado, en un número dedicado especialmente a este tema. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Comerciales. Seguimos en el primer café, estamos con Víctor Maldonado, con Adriana del Piano, con Eugenio Guzmán. Habíamos quedado de hablar sobre... Ya me olvidé. La interpelación. Y sobre, y otro tema también, bueno, ya. Y sobre la recomendación de Naciones Unidas por el tema de despenalizar el aborto. ¿Con qué empiezan? Ya, vamos con la interpelación. Víctor Maldonado, vamos, diga algo. Yo creo que esta interpelación debe ser enfrentada de una manera moderada, mesurada, correcta, sin aspaviento. No porque el ministro no pueda brillar, qué sé yo, sino porque creo que en política los que ganan no son los que contestan mejor, son los que plantean las preguntas. Y uno tiene que preguntarse si ese sitio está bien o mal utilizado, si se está convirtiendo en una especie de gran show. Y yo creo que nosotros no debemos colaborar al show. Tenemos que ser correctos, respetar la institucionalidad, pero vienen mucho más etapas, vienen muchas más interpelaciones. Es una especie de secuencia. Esta secuencia no le hace bien al país. ¿Por qué? No le hace bien porque ¿cuál es el problema de que los parlamentarios le quieran informarse de lo que está haciendo un ministro? Cuando se convierte en una rutina programada semana a semana, lugar tras lugar, y es una especie de vitrina para que cada diputado brille ante su electorado, que no lo consigue por lo demás, está todo mal. Estamos pervirtiendo una institución que debiera ocuparse en momentos muy calificados y no como una cosa de todos los meses. ¿Te puedo decir una cosita nada más? Mira, yo creo, Cecilia, que además los ministros van todas las semanas al Parlamento. O sea, si tú te quieres informar sobre qué está pasando, sobre determinada situación, etcétera, es un diálogo permanente. O sea, los ministros están en el Parlamento martes y miércoles, y a veces lunes, martes y miércoles, permanentemente. Entonces, la interpelación... ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que aquí hay toda una puesta en escena. Que pero para algo existe esa figura, por algo la crearon, sin ¿no? Sin duda, y yo creo que el ministro Peñailillo ha tenido razón en bajarle el perfil a este tema y decir voy a ir y voy a responder lo que haya que responder, etcétera. Pero esta puesta en escena como una especie de acusación, como algo así que va más allá, yo creo que esa parte es la que no nos hace bien, porque es la manera casi como de ser oposición. Yo creo que conversar con el ministro, pedirle, preguntarle, enterarse cuáles son las medidas que se están tomando en la Araucanía o en cualquier lugar del país, es una cosa sana, necesaria, muy importante, etcétera. Además, no nos olvidemos, cada una de estas regiones
tiene parlamentarios que las representan, que llevan también la voz, se escuchan a las organizaciones sociales que puedan representar sectores de estas regiones. O sea, eso tiene que ser parte de la cotidianidad de la vida. Yo tengo la sensación que la puesta en escena anterior con el diputado Godoy y la ministra de la Vivienda fue una cosa como tensionante, como aquí te voy a sacar al pizarrón. Y hoy día se busca hacer lo mismo con el ministro de Interior, que gracias a Dios le ha bajado el perfil. Entiendo que va a ir solo con la ministra secretaria general de la Presidencia, y me parece bien. Yo creo que es una institución válida, que existe, que en nuestra democracia está. Creo que el abuso de esa institución finalmente va a debilitar a los propios que quieren apelar a ella en el corto plazo. Decirles que en cooperativa.cl van a poder seguir esto, y ya está minuto a minuto la previa. Esto es a partir de las 10:30 de la mañana que comienza la interpelación, pero por ejemplo el timonel gremialista Ernesto Silva argumentó que el ministro Peñalillo ha destinado demasiado tiempo en resolver el conflicto que generaron los dichos de Nicolás Eizaguirre al plantear la gratuidad y todo eso. Entonces, que como que no le ha dedicado tiempo a estos otros problemas, tanto lo que sucede en la Araucanía, como ahora se suma esta serie de bombazos en la capital que se atribuyen grupos anarquistas. Entonces, el tema de la seguridad, la ley antiterrorista y todos esos temas son también materia del ministro del Interior. Eugenio, tú querías decir algo sobre los bombazos. No, pero antes de eso, yo creo que en el fondo lo que puede ocurrir acá, Peñalillo en este momento está como de alguna manera en un buen momento, diríamos, en términos mediáticos, en términos de popularidad, o al menos eso uno sospecha. No he visto muchas encuestas al último momento. Entonces, desde ese punto de vista, yo esperaría que esta interpelación no debiera de ser tan más informativa que... Claro, o sea, yo la veo un poco más débil. ¿Qué importan las encuestas, Eugenio? ¿Qué importan las encuestas? Porque te van dando una... ¿Cómo que importan? Claro. Llegaste a su corazón, cuidado. Me estás atacando en mi corazón. Yo estoy muy sensible. Y se le acabó el café. Yo no encuentro terrible. Está ya... ¿Cómo puede ser? Y en despoblado, mi provocación es la siguiente: ¿se puede actuar políticamente y se puede tomar medida a partir de encuestas? A ver, es que es una pregunta normativa, si se puede o se debe. De poder se puede, y de hecho se hace. Digo yo. Ahora, en términos de deber, yo creo que puede ser peligroso en algunos casos, y en otros casos estratégicamente muy conveniente. Entonces, no hay una única respuesta. O sea, obviamente, si está en un periodo electoral, es evidente que va a ocurrir y tú tienes que ser muy estratégico. Pero volviendo al punto, yo te diría que en ese sentido es probable que no sea tan incisiva. Pero más allá de eso, a ver, es un buen ejercicio. Okay. Y desde ese punto de vista no es malo. Ahora, el tema de bomba a mí me preocupa. Sobre todo el tema del metro, fíjate. El metro es un ícono en esta ciudad, ¿ya? Y en cierta medida en el país para a quienes lo conocen. Es como, no sé, por el Metrotren u otros íconos en términos del transporte. Y yo encuentro que es bastante grave lo que ese bombazo, a pesar de que no haya afortunadamente ningún herido, ningún afectado. Pero no es bueno en términos de las sensaciones de seguridad. Y no vaya a ser que como consecuencia de esto, lo mismo que le ocurrió a Piñera, ya es que terminemos en una situación que, a pesar de que baje la delincuencia, nuestra sensación de temor siga siendo alta por efecto de la seguridad, ya como un tema en términos simbólicos. Y eso no es bueno, ¿ya? Porque cuando hay esos efectos, eso se traduce en costos, se traduce en manías, se traduce en sensaciones que no son buenas. De un punto de vista económico, social y político. Sí, yo creo que, mira, y políticamente el ministro del Interior es, por un lado, está a cargo de la seguridad del país, de los procesos internos, etcétera, pero a la vez es jefe de gabinete. Y muchas veces la crítica a los ministros del Interior es que no cumplen la función de ser jefe de gabinete, es decir, aquel ministro que de alguna manera también estructura, organiza, hace seguimiento a las distintas políticas que se están implementando. Yo creo que el ministro Peñalillo ha hecho bien, a mi juicio, las dos cosas, por eso que se refleja en las encuestas una alta valoración de lo que él hace, pero en general el tema directo de seguridad pública, etcétera, muchas veces lo asumió mayoritariamente el subsecretario del Interior, ¿no? Con el ministro encima que es su jefe. Yo no creo que haya mayor problema, pero yo sí Arbó creo... en su tiempo lo hizo, ¿no es cierto? Ese subsecretario del Interior, ¿me entiendes? Y general, y Belisario Velasco en su minuto, antes de ser ministro del Interior, él fue subsecretario, y esto ha sido siempre así, esto no hay nada, más bien es cuál es el rol de jefe... dedicado al tema
tema electoral, parece. Bueno, yo lo que quiero decir que efectivamente el tema de los bombazos es un tema que si hay que darle más poder o menos poder a las policías, habrá que hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que el país tiene un capital muy importante, este país, que es sus niveles de seguridad, sus niveles de tranquilidad, etcétera, y en eso no debieran haber dos opiniones respecto a que no queremos una escalada de violencia ni aquí ni en ninguna parte del país. Las razones pueden ser diferentes, distintas, pero que pequeños grupos más anarquistas te generen un movimiento no es primera vez. ¿Qué pasa? Para que no exageremos, ha existido desde que yo tengo recuerdo pequeños grupos muy anarcos que creen que poniendo una bomba llaman la atención sobre sí mismos y sus causas, etcétera. Yo creo que en ese sentido no caería en un cierto histerismo en el tema, pero creo que el tema es suficientemente grave para darle mayores atribuciones. Pero tú estás de acuerdo que el caso del metro es bien... El metro y hay que aplicar la ley esquina y la puerta de la iglesia son hechos simbólicos que son muy jodidos. El ministro Peñailillo, a propósito de la ley antiterrorista, decía ayer que era había casos que era muy complicado tener las pruebas para aplicar la ley antiterrorista y, en fin, que suele ser la polémica, ¿no? Hay que aplicarla. Además, sí. Pero yo te digo, más allá de qué ley aplicamos, y nuevamente estamos entrampados en eso, es si estas cosas tienen que ver con inteligencia, con creatividad, si al final la ley no nos va a resolver el problema, sino que qué capacidad tenemos para resolver es como pasa con los encapuchados, pasa como en todas las cosas. ¿Qué tipo de inteligencia policial o llámala como quiera? No quiero justamente ayer o anteayer yo les preguntaba a los panelistas, ¿qué pasa con la ANI? ¿Qué opinión tienen sobre la Agencia Nacional de Inteligencia? Porque yo estaba pensando en otra ANI que conozco, pero una Anita que te cae bien. Ya, pero aquí la clave... No sé para qué existe la ANI. En realidad yo siempre he sido, cuando me acuerdo cuando Piñera en su primera etapa creó esta ANI, yo todavía no la entiendo, o sea, bueno, venía de antes. La ANI existe desde hace mucho tiempo. Pero te digo, ¿por qué no haber pedido la oportunidad de acabar con la ANI? Pero no es necesario una Agencia Nacional de Inteligencia que se anticipe a los conflictos. Tenemos agencia a nivel del ejército, de todas las fuerzas armadas. A mí me parece muy importante que el Poder Civil tenga una agencia de inteligencia, me parece absolutamente necesario. Que van a estar espiando Víctor, no, pero en todos los países existe la anticipación, ¿no? A los conflictos. Pero para eso están las policías, creo yo, pues, supongo. Bueno, a ver, Víctor Maldonado, que no ha dicho nada hasta ahora. No, pero ha estado callado, sí, pero es que no haya sido muy posible hablar tampoco. Pero es que la Adriana habla mucho. No, yo creo que la clave está en la inteligencia ciudadana, porque, mire, mientras en democracia lo que uno consigue con el diálogo es mayorías que te respaldan. El que usa la violencia es porque es minoría, y mientras más violencia ocupa, más demuestra que es minoría. Exacto. Lo que más desea en la tierra terrorista es crear terror. Lo que más busca un grupo de extremistas es crear extrema situación de ansiedad. Eso es lo que... Si todos nos ponemos ansiosos, ese es un tremendo triunfo para los que desde la sombra lo que intentan es atemorizarse. Entonces, si uno mide la respuesta ciudadana de tal manera que deja aislado y busca estos pequeños grupos, entonces es una tarea... como de los ciudadanos, no hacer el juego a quienes no pueden ganar ni a rostro descubierto, ni a plena luz, pero ni pueden argumentar. ¿En qué consiste hacer el juego? ¿En qué consiste? Por eso que te digo que para eso está la policía. Yo diría una cosa, por ejemplo, precisando el lenguaje. No ha habido un atentado en el metro, porque uno entiende atentado en el metro, un carro con gente andando y de repente explota algo como Madrid, entiendo, una cosa tremenda. ¿Qué es lo que hubo? Entonces no hubo un carro. Lo que hubo, un carro vacío en un estacionamiento después del horario de servicio. O sea, ubiquemos primero la ansiedad. No trabajemos indistintamente en el lenguaje. ¿Y no te parece relevante? Me parece extraordinariamente relevante abocar las policías y la inteligencia que tengamos a la búsqueda de estas personas que deben ser pocos, chicos y realmente sin muchas ideas que aportar. Porque, Víctor, yo te voy a decir, me parece que el sentido común haya sido en horario o no de uso fuera, estacionado o no estacionado, el haber logrado llegar al metro, poner esto y explotar, pero ahí, no es menor. Pero lo dijiste, ahí totalmente. O sea, igual es delicado. Por supuesto, pero volviste una tarea perfectamente realizable, vigilar bien. Por los guardias del metro. No, vigilar bien
cuidar las cosas. Pero si eso estoy diciendo hace rato, estoy diciendo que el tema no se va a arreglar si discutimos solamente la ley, si la ley nos faculta, que está muy bien. Pero esto también... Si lo que estoy diciendo es que esto es inteligencia entre los recursos que tenemos. Pero ¿dónde está la inteligencia? Es lo que yo le estaba preguntando, la labor de inteligencia. Creo que nosotros hemos visto más los lugares donde no hay que aplicar la ley que los momentos en que sí hay que aplicarla. Por ejemplo, uno dice, vamos a aplicar la ley antiterrorista en Arauco o en Araucanía. No dice nada que ver, porque eso es otro conflicto, ese no es el procedimiento. Pero puede llegar un momento en que ley respecto de grupos que solamente se justifican por la violencia, que están en otro contexto, que no le importa nada a la democracia ni a la vida de la gente, tenga que ser utilizada, y el Estado tiene que estar preparado para eso. Sabemos todo. La seguridad es algo que siempre está dentro de las primeras prioridades. Pero la ley antiterrorista tal cual está ahora, porque ahora reconocen, incluso Naciones Unidas lo recomienda, que hay que para que vean ustedes que hay que mejorar esa ley. ¿Cuál es la legislación apropiada? No si tiene que haber, porque todos los países deben tener. Por eso digo, tenemos que mejorarla. Pero ¿por qué hay que mejorarla? ¿Cuáles son los defectos de esta ley antiterrorista? Yo creo que uno de los defectos, hasta donde yo entiendo, que no soy especialista en el tema, adiós, gracias. No, tiene que ver con que para que se declare es la intención terrorista, o sea, de producir el terror. Sí, pero la ley parece que comprobar eso no es fácil, aparentemente. Eso no. Ahora, yo quiero decir que frente al tema de la ANI, que yo creo que poner ese nombre no infunde respeto a nadie. No infunde respeto a nadie, habrá que cambiarse el nombre, pero yo creo que esta agencia, a mí me parece bien que el Estado cuente con una agencia separada de lo que son los organismos que tienen el ejército, la fuerza aérea o quien sea, porque eso tiene que ver con enemigos potenciales del extranjero y no con grupos subversivos o terroristas, etcétera, internos. Son procesos absolutamente distintos, y creo que cuando se confundieron en la historia de Chile pasó lo que todos sabemos que pasó. Entonces creo que creo que hay un conjunto, yo luego te digo que creo que hay un conjunto de temas que nosotros desconocemos, y a lo mejor este país tiene grados importantes de tranquilidad, de normalidad, etcétera, etcétera, a partir que existen organismos que hacen bien su pega tranquilamente. Sí, pero no creo que sea gracias a la ANI, con todo respeto. No, seguramente no es la ANI la que mantiene esto, pero creo que son instituciones que cumplen esa función y que puede evaluar son de quién dependen esas instituciones. Una pregunta, Ministerio del Interior y otra. ¿De quién depende la ANI? ¿Quién es el responsable? El Ministerio del Interior, entiendo, por el Ministerio del Interior de él depende, absolutamente. Sí. Porque si uno quiere saber un poco más de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿quién debe entrevistar? ¿Al subsecretario de Interior o al ministro? Tienes que interpelar al ministro del Interior y preguntarle. Pero te quiero decir, depende del Ministerio del Interior. De CIA. ¿Eso es lo que están proponiendo? No sé. Entonces, pero en todos los países. No, en todos los países existe en todos los países la CIA mucho más. Esto se podría parecer más al FBI en todo caso que a la CIA. No, porque el FBI es investigaciones. Bueno. Es la policía de investigaciones. O sea, si es por eso. O sea, yo creo que ahí tienen que haber. Bueno, en todo caso, el ministro vocero de gobierno dijo que la ley antiterrorista no ha sido un instrumento eficiente hasta ahora. ¿Están de acuerdo? Claro, estamos hablando precisamente de la actualidad de hechos. Sí, ahora, pero es que con la ley tal me gustaría preguntarle a un experto en esto, es que hasta qué punto hoy día tú no tienes herramientas o la inteligencia adecuada como para perseguir muchas de estas cosas. Es como lo siguiente, hoy día contamos con mecanismos de identificación de ADN y podemos, por ejemplo, atribuirle la paternidad a aquellos que no quieren reconocerla, ¿no es cierto? Bueno, supongo que el tema en esto está en lo siguiente. Uno debe tratar de cuidar su país de quienes usan la violencia, pero de tal manera que no afecte la vida cotidiana de los ciudadanos que no tienen nada que ver y que pueden empezar a ser investigados. Ese sutil cambio, eso hay que controlarlo siempre. Muy difícil. Si no, uno pierde mucho más. Es muy difícil. Y además, quiero decirte, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública, cuando hay marchas o cuando hay determinadas cosas, bueno, Carabinero trata de detectar a priori quién podría andar trayendo molotov en una mochila, pero también tiene dificultades legales para poder pedir identificación previa, etcétera. ¿Eso por qué? Porque también tenemos un pasado no tan lejos en que eso tenía un significado terrible para la ciudadanía. Entonces también tenemos que hacernos cargo de esta historia.
Bueno, es que estoy buscando las declaraciones de Gonzalo Youssef, que fue director justamente de la Agencia Nacional de Inteligencia. Hoy día sale la tercera. Exactamente. Dice, si no hay sanciones que sirvan de ejemplo para quienes tienen conductas similares, el problema crece. A propósito de las sentencias, a propósito de policías y fiscales, cuando intentaron perseguir a los culpables fueron objeto de todo tipo de recriminaciones. Dice que Chile es el único país donde una bomba puede no ser terrorista, que hay una nueva etapa en estos delitos, más ambiciosa, en fin, como diciendo que si había que cambiar la ley, le preguntan, cambiando las leyes no se arreglan los problemas, hay un tema más político y cultural que legislativo, se debe tener a los responsables. Me parece que fue un error de gobierno condicionar a la policía y fiscales a que la ley antiterrorista es algo sumamente excepcional. No se pueden fijar límites a priori en este tema. Son algunas de las declaraciones entonces del ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Interesante, pues si él fue el director del ANI, no es un problema de inteligencia investigativa, dice, el conocer el fenómeno, porque eso es perfectamente sabido por las autoridades. La dificultad es que si no hay sanciones que sirvan de ejemplo para conductas similares, el problema crece. ¿Sí? O sea, bueno, entonces el problema de los jueces, ¿de quién es? No, que él está diciendo... Claro que para aplicar la sanción, pero es que lo que está diciendo, yo creo que lo que está diciendo es sumamente correcto en el siguiente sentido. Podemos estar ante nuevos fenómenos que no tienen que ver con nuestra historia pasada, a la cual nosotros estamos tan pegados. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en la Fundación Salvador Allende. La Fundación Salvador Allende fue una casa recuperada, una casa que usó la CNI. Pues cuando uno va al sótano, va a un lugar que no se ha modificado para nada, en la cual estaban los sistemas de escucha de la CNI, de los ciudadanos de Santiago. Y también ahí se torturaba. Entonces, cuando uno piensa en seguridad, piensa en el terror que desde el Estado buscaba combatir el terror. Bueno, pero lo que dice Youssef, pero momentito, no, está diciendo lo que está diciendo es muy rara. No está diciendo, él está diciendo otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es eso, está diciendo lo que tú quieres decir, pero no lo que está diciendo. No, Youssef lo que dice es que en el único país donde poner un artefacto explosivo en lugares públicos no es un acto terrorista, es en Chile. En todos los demás países es un acto terrorista. Eso es lo que él está diciendo. ¿Puedo decir algo? Y a mí no me queda claro si le está imputando a los jueces que no se aplican sanciones por eso dice solo aquí hemos creado esa entelequia de que tales o cuales bombas no son terroristas, de que esta o la otra explotó en un cajero automático y fue diferente. Eso es lo que él dice. Yo creo que el tema, el hecho es un delito, es terrorista, produce susto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ley que se aplica? Para eso están los jueces, existe una gama y hay la ley antiterrorista y hay leyes con agravantes y etcétera, etcétera. Entonces, para que no confundamos como que no se persigue los delitos porque se aplique o no se aplique una ley denominada de determinada manera. Yo creo que eso es muy importante que quede claro. Y pienso que el haber sido gobierno también para la derecha ha hecho que también este debate hoy día tenga un viso un poquito más de realidad. Porque no nos olvidemos cuando se hablaba de la puerta giratoria y que este es el segundo país de América Latina con más presos, gente que está dentro de las cárceles. Sí, pero no es que no se pero las leyes actuales no tienen los instrumentos para condenar a de por vida, para condenar y lo que dicen, por lo menos hoy día en la prensa, abogados del Ministerio del Interior o no sé, es que efectivamente hay que perfeccionar la ley y habrá que perfeccionarla si se requiere una ley más clara y más precisa para delitos que a lo mejor tienen una connotación distinta hoy día. ¿Tanto la ley? Esa es como mi pregunta. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que puede haber un fenómeno nuevo, tenés que perfeccionar la ley y cómo la aplican los jueces y qué instrumentos utilizan. Yo creo que esos son los tres temas que están concatenados. Bueno, nos quedan nada, un minuto. Queríamos hablar sobre Naciones Unidas, que advierte a Chile que despenalización del aborto debe incluir violación e incesto. Por lo pronto incluye violación, ¿verdad? Pero incesto no. No estaba incluido. Yo creo una que es palabra, una buena Adriana. Cosa. Sí, mira, yo creo que lo que ha planteado la presidenta, que durante su gobierno se busca, es la despenalización del aborto por determinadas causales. Una es, ¿cómo se llama? El tema del peligro de la madre y el riesgo de la madre, la inviabilidad real del feto y el tema de violación. Y no estaba incluido el tema del incesto, y el incesto aparentemente tiene el mismo peso y debe estar totalmente establecido la despenalización. Creo que eso es un tema que viene desde los organismos de Naciones Unidas y que no nos olvidemos que Chile hace poquito no aprobó
no aprobó una recomendación que había sobre el tema familia, porque justamente no porque no crea en la familia y no valore el tema de la familia, sino que porque lo que se estaba planteando allí era un tema que realmente era muy restrictivo, no se hacía cargo de las situaciones que vivimos cotidianamente en Tarea Chile nacional respecto a familia. Bueno, solo precisar entonces que Naciones Unidas dice estar muy preocupado por la cantidad de abortos clandestinos, por decirlo así, que hay en Chile, que el Estado debe asegurar que los servicios... No importa la cantidad, lo que importa es el hecho. De salud reproductiva sean accesibles a todas las mujeres, en fin. Vamos a ver qué consecuencias puede tener Naciones Unidas con esta advertencia que despenalización del aborto debe incluir violación e incesto. Y también insistió en que la ley antiterrorista puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación. Es otra de las recomendaciones que llegan. Bueno, argumento de consecuencialista que mira, hay muchos abortos, entonces tenemos que legalizar. No, uno tiene argumentos normativos. Mire, esto es un derecho, esto, lo otro, esto es un caso grave y punto. Bueno, no es la cantidad del tema. No entiendo la letra aquí. Rodrigo Vergara, dígalo. ¿Qué me queda? La materia de seguridad, pero no Aporte. Qué vergüenza, perdónenme. Oye, es que Naciones Unidas también recomienda nuevamente derogar la ley de amnistía en Chile. Sí, también. Y mejorar la letra también. Una vieja ambición, anhelo del mundo de los derechos humanos. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias, Eugenia Guzmán, que él me ponía aquí y no le entendía la letra. Víctor Maldonado. Es que este es un programa transparente. Aquí mostramos cómo se hace todo. Adriana del Piano, muchísimas gracias por participar. Han recibido muchas felicitaciones, les diré en Twitter, por el nivel de la discusión en torno al conflicto árabe-israelí. Gracias, que les vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias.